Buenos días, jóvenes. Vamos a impartir la unidad 2, que comprende estructuras, partículas subatómicas, modelo actual, tabla periódica y contenido 4, tipos de enlace. Bien, jóvenes, para esto es muy importante saber la estructura del átomo. ¿Por qué es importante conocer el átomo? Pues es importante saber antecedentes históricos del átomo, cómo se fue conformando las partículas subatómicas. Estas partículas subatómicas, hubo varios científicos que aportaron sobre el modelo atómico, y uno de los filósofos que aportó sobre el átomo fue Demócrito, donde afirmó que al dividir la materia tendría que llegar a una última partícula, la cual ya no se podía dividir. A esta partícula le llamó el átomo, palabra que significa indivisible. Él solamente llamó átomo aquella materia o aquellas partículas muy pequeñas y la llamó indivisible. Bien, jóvenes, podemos hablar mucho de las partículas subatómicas, pero necesitamos ver qué otros personajes aportaron sobre el átomo. Podemos mencionar a Dalton. Dalton aportó otro concepto donde nos decía que al no poderse demostrar esta idea, cayó en el olvido, y no fue sino hasta inicios del siglo XIX que el químico inglés John Dalton lo hizo renacer para explicar las relaciones de masa que guardan entre sí todos los átomos. Actualmente sabemos que los átomos se pueden dividir liberando una gran cantidad de energía en forma de calor, la cual puede ser transformada en energía eléctrica en los reactores nucleares y usadas en beneficio del hombre. Como ustedes ven, que es muy importante hablar del átomo, pero lo que queremos saber, cómo está constituido el átomo. Y la palabra átomo se conserva por cuestiones totalmente históricas. Bien, en la actualidad conocemos que el átomo consta de dos partes: el núcleo, en el que se encuentran los nucleones, que son los protones y los neutrones, y la corteza, envoltura, en donde se hallan los electrones. ¿Qué son los protones? Es una partícula estable que forma parte del núcleo de todos los átomos. Su carga eléctrica es positiva y su masa es 1.6 por 10 a la 24 gramos. ¿Por qué es importante en dónde se ubican estas partículas? Pues hubo ciertos personajes donde fueron descubriendo estas partículas subatómicas. Como lo había yo mencionado anteriormente, uno de ellos fue de Dalton, que en base a sus postulados, él fue el primero en que el átomo decía o dice que era divisible. Bien, hay otra partícula subatómica que la llamamos neutrón. Junto con el protón, constituye el núcleo de los átomos. Los neutrones no tienen carga eléctrica y su masa, que es ligeramente mayor a la del protón, equivale a 1.6 gramos. Tenemos otra partícula que es muy importante hablar dentro de los átomos, que son los electrones. Son estables, presenta carga eléctrica negativa y forma la envoltura del átomo.
Su masa resulta particularmente nula, de 9.11 por 10 a la menos 8 gramos. A veces la masa de un átomo de hidrógeno es muy pequeña y es el átomo más ligero. Por esta razón, en nuestra tabla periódica tiene el número 1 por ser el átomo más ligero. Bien, vamos a ver nosotros algunos personajes, solamente los voy a mencionar. Ustedes tendrán que hacer una investigación profunda de cómo fue evolucionando nuestro átomo. Bien, vamos a mencionar algunos personajes que contribuyeron al descubrimiento del átomo. Uno de los personajes que tuvo que ver, aparte de Demócrito Dalto, que decía que el átomo era una esfera, que era una masa sólida, que era indivisible, viene el primer personaje donde aportó por primera vez John Dalton, que el átomo era esférico, pero además estaban incrustadas algunas partículas dentro del átomo. Es decir, que John Thomson por primera vez dice que el átomo era divisible. ¿Y qué fue lo que encontró en el átomo? Que estaban incrustadas las cargas positivas y las cargas positivas era electrificado positivamente y dentro de esa misma masa estaban los electrones. En conclusión de este átomo de John Thomson, determinó dos cargas, que era la electrificación positiva, que la llamó protones, y la carga negativa, que la llamó electrones. Y él consideró, o más bien, y dio su modelo atómico como un pudín de pasa. Es decir, que el pastel era la electrificación positiva y dentro del pastel estaban las pasas que las consideró como carga negativa. Bien, vienen varios investigadores más, pero el primero que también encontró algo dentro de ese átomo que ya persiguió los postulados de los anteriores personajes, se basó a sus postulados de estos personajes, encontró también Ernesto Rutherford por primera vez que el átomo tenía un núcleo, ¿sí? Y dijo que dentro del núcleo estaban las cargas positivas y además los neutrones. Entonces, a Ernesto Rutherford se le da el don de descubrimiento del núcleo y por primera vez el átomo estaba constituido por un núcleo. Posteriormente viene Niels Bohr y Niels Bohr nos dice que el átomo estaba constituido o hizo su modelo semejante a un sistema solar, y el sistema solar empezamos por el Sol y el Sol es el núcleo, el átomo de cualquier elemento, y posteriormente que sus electrones estaban girando alrededor del átomo. Bien, entonces así su modelo lo asimiló como un sistema solar. ¿Qué podemos decir del neutrón? El neutrón fue descubierto por Cavendish.
Al número de protones se le llama número atómico. A la suma de protones y neutrones se le llama número másico. El número de masa siempre será un número entero y no está en la tabla periódica, pero es posible determinando utilizando masa o pesos atómicos. La masa o pesos atómicos es la suma porcentual promedio de las masas isotópicas. Y también es importante recalcar que es un isótopo. Los isótopos son átomos, palabra griega, mismo lugar, de un mismo elemento químico de protones, pero diferente masa, debido a que difieren el número de neutrones. Bien, posteriormente vamos a ver en qué consiste el modelo actual. Muchachos, de tarea se les queda investigar los antecedentes históricos de descubrimiento del átomo y finalmente van a elaborar una línea del tiempo, cómo fue su proceso hasta llegar al modelo de Niels Bohr. Gracias.